nuevamente. Estamos pues aquí hablando de cambio climático. Valga la pena pues como resumir y recordar de qué se trata esto. La actividad humana, especialmente durante el último siglo, el modelo de desarrollo que hemos elegido, en gran parte muy basado en el uso de combustibles fósiles, pues ha tirado a la atmósfera una cantidad tan grande de carbono que empieza a hacer subir la temperatura porque se produce un efecto de invernadero. Se estima que de aquí al final del siglo la temperatura del planeta va a haber aumentado 3 grados. Entonces aquí empieza la cosa. Uno dice, pues, yo estoy en Medellín, no estoy en los polos, no estoy en la costa, no me preocupa que se derritan los polos porque eso es por allá, no me preocupa que aumente el nivel del mar porque no vivo en la costa, no me preocupa que aumente la cantidad de huracanes en el Caribe y en el Pacífico porque aquí no llegan los huracanes. Entonces, de alguna forma pareciera que el cambio climático es una cosa que no nos toca a quienes vivimos en este bello valle, digamos, resguardados en parte de las tragedias climáticas que suceden más allá. Sin embargo, tenemos que ver el panorama global para entender que sí nos toca. Según estimaciones de Naciones Unidas, y esto es importante, yo quiero que entiendan que los pronósticos, las estimaciones, las alertas que se hacen alrededor de este tema, pues no vienen precisamente de un grupo de hippies anticapitalistas, ¿sí? Es Naciones Unidas la que nos está llamando la atención. Naciones Unidas, el conjunto pues, de países del mundo liderado por los países más poderosos. Entonces, esto no es un tema pues, de la izquierda mundial intentando derrocar el capitalismo y hacerle daño al pobre presidente Duque. Esto es un tema serio y es real. Se estima, por ejemplo, que podría haber de aquí a 2050 200 millones de desplazados por el calentamiento global. ¿Ustedes creen realmente que si hay 200 millones de desplazados en el mundo no nos va a afectar en Medellín? Se estima, por ejemplo, que de no hacer nada frente al cambio global, las pérdidas de PIB mundial podrían alcanzar el 5% cada año. ¿Ustedes creen que si el planeta pierde 5% de su PIB cada año, no nos va a afectar aquí en Medellín? Para que veamos que lo que está pasando sí llega acá. Y es fácil, por ejemplo, aterrizarlo a lo que sucede en Colombia. Igualmente, si no nos adaptamos en Colombia, se estima que se puede perder 0.5% a 1% del PIB cada año, un problema económico serio. Igualmente, en casos que suceden gracias al calentamiento global, por ejemplo, la destrucción de los corales, uno piensa, pues destrucción de los corales, ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Resulta que la destrucción de los corales lleva a una reducción en las posibilidades de pesca y explotación de los recursos marinos. Colombia, país que siempre nos han dicho que es privilegiado porque tenemos 2 mares, que en una parte importante, digamos, que acude a la pesca, bien sea como actividad de subsistencia o como actividad industrial, se vería completamente afectado también por la pérdida o por la degradación de los ecosistemas marinos. Como ven, pues, insisto, los temas planetarios sí nos llegan a este nivel y uno se preguntará, bueno, ¿y qué tiene que ver Medellín? Nota pues, que me faltaba un dato sobre Colombia. Nos estamos quedando sin nevados, ¿cierto? Vamos a ser la última generación que va a tener glaciares aquí en Colombia. Está pasando frente a nuestros ojos. Quienes suelen visitar la costa Caribe se han dado cuenta de cómo nos estamos quedando sin playas. Entonces, nuevamente, esto no es un problema ni de los polos, ni de los pingüinos, ni de los osos polares. Es un problema que nos compete absolutamente a todos. ¿Y qué pasa en Medellín? El CIATA, yo espero que ahora nos presente un estudio, un diagnóstico que hizo de la vulnerabilidad de nuestro municipio ante el cambio climático y vamos a ver, nuevamente espero que nos lo presenten, lo que nos muestran esos mapas es que efectivamente somos vulnerables al cambio climático. ¿Cómo se expresa el cambio climático en un territorio como el nuestro? De alguna forma es sencillo, vamos a tener aguaceros más fuertes cada vez y sequías también cada vez más fuerte. Y entonces, ¿qué le hacen? ¿Cierto? La gente dice, pues sube en 3 grados la temperatura, me quito el buzo. Si llueve más, pues saco sombrilla. No es tan fácil.
Si los aguaceros se intensifican en la ciudad de Medellín, van a aumentar los riesgos de deslizamientos en las laderas. En la ciudad ya hemos tenido tragedias sobre eso y conocemos el drama, ¿sí? Vamos a tener inundaciones en las partes bajas. Si ya hoy en día permanentemente vemos inundaciones, ¿cierto? Desde Sabaneta hasta Copacabana, cuando hay inundaciones fuertes. Pensemos, por ejemplo, y muchos lo hemos visto, cómo cada vez más el río Medellín ha estado a punto de desbordarse en un aguacero. Uno lo ve y habla y le toma foto, pero pensemos realmente qué va a pasar cuando el río Medellín empiece, ¿sí?, a desbordarse cada vez que llueve. Pues fácil, ya no va a funcionar ni el metro, que la línea va pegada del río y estaría también inundada, ni va a funcionar la autopista o la regional, ¿sí?, norte-sur y sur-norte. Básicamente la ciudad colapsa, ¿cierto? Entonces, las medidas que tenemos que tomar, la preocupación por el cambio climático no es un tema de ambientalistas, no es un tema de vamos a salvar los polos o los pingüinos, no, es vamos a salvar nuestra ciudad, vamos a salvar las posibilidades que tenemos de seguir creciendo. Insisto, quítenle lo ambiental si no les interesa, es un tema económico, es un tema de competitividad, es un tema de supervivencia. De modo que muchas veces cuando los gremios se oponen a las medidas que buscan detener o desacelerar el calentamiento global, no se dan cuenta que se están pegando un tiro en el pie. Porque si yo me opongo a unas medidas que queremos tomar hoy para eso, entonces en 3 o 4 o 5 años voy a estar pagando cuando la ciudad se colapse, cuando la economía empiece a sufrir grandes riesgos, cuando, por ejemplo, en Medellín empecemos a padecer un aumento en el precio de los alimentos debido al calentamiento global. ¿Cómo más se refleja esto en Medellín? Hay, por ejemplo, una especie de ave, el ibis, del cual Medellín se llenó. Esos pájaros no tienen nada que hacer aquí. Este no era su ecosistema y están llegando a Medellín porque estamos tergiversando todo. En el caso de los pajaritos, uno dice, no, pues qué lindo, ¿cierto? Bacano que lleguen aquí pájaros nuevos. Pues la verdad es que hay otro tipo de especies que llegan y que empiezan a aumentar el riesgo de enfermedades o plagas derivadas del contacto de los animales. La pandemia que hoy estamos viviendo también se deriva de eso. El aumento, digamos, drástico de casos de dengue en Medellín también se ha debido a eso. Así pues que estamos ante un problema, primero, que es mundial, segundo, que es grave, tercero, que nos cogió la noche y cuarto, que aunque no lo creamos, sí va a venir a afectar en nuestro territorio. Obviamente, pues este tema no es nuevo, ya viene hablándose de ello. Se ha creado una especie de gobernanza internacional al respecto. Por eso habla ahora de cómo Naciones Unidas ha estado intentando enfrentar este tema. Tuvimos hace ya unos años el Acuerdo de París, ¿cierto?, donde pues, los países del mundo se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a 2030. Sin embargo, pues esta gobernanza internacional, pues por un lado se ha mostrado lenta, por otro lado se ha mostrado insuficiente y finalmente ha sufrido tropiezos porque algunos de los líderes llamados a resolver este tema pues están haciendo todo lo contrario. Entonces tenemos liderazgos, pongámoslo entre comillas, políticos, como los del señor presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o como el señor Bolsonaro, presidente de Brasil, que además son faros ideológicos y políticos de la extrema derecha colombiana y que se han dedicado a negar el calentamiento global. Entonces, gracias a esta gente, gracias también entre comillas, estamos perdiendo a nivel planetario la posibilidad de enfrentar esto como se debe y es de una manera, digamos, colectiva. En función del Acuerdo de París, pues Colombia, nuestro país, también adquirió algunos compromisos. El compromiso inicial fue reducir las emisiones en un 20% a 2030, las emisiones de gases de efecto de invernadero. Y pues la buena noticia es que ahora se está buscando actualizar esa meta para que no sea del 20%, sino del 25% a 2030. Esa va a ser la propuesta de Colombia en la próxima COP. Digamos que ahí Colombia en la meta está bien. El problema es siempre cómo lo
cómo buscamos llegar a eso. En el contexto regional, ojo, porque estoy intentando abarcar las diferentes escalas, porque esto es un problema que se maneja en diferentes escalas. En el contexto regional, pues en nuestro departamento hizo una declaratoria de emergencia ambiental a principio de año. Las acciones derivadas de esta declaratoria quedaron incluidos en el plan de desarrollo de la gobernación, y por eso yo espero que ahorita el secretario Carlos Ignacio pues nos pueda hacer un panorama de cómo se está abordando esto, y vamos a intentar identificar si hay una verdadera articulación entre los niveles local, o pues municipal, regional y nacional, porque no lo he visto mucho. A nivel local, ¿qué ha hecho Medellín? Medellín hizo una serie de compromisos ante el C40, una de estas entidades internacionales que ha estado trabajando en esto y nos ha estado asesorando en la construcción del plan de cambio climático, y hay unos compromisos interesantes. El primero suena muy sencillo, pero es muy necesario. Había que realizar inventarios anuales o bianuales de gases de efecto invernadero en la ciudad. Suena muy obvio, pero no lo hacíamos. Segundo, lo que estamos discutiendo, uno de los compromisos era realizar, ¿cierto?, publicar y empezar a implementar el plan de cambio climático de Medellín. Tercero, el alcalde anterior, Federico Gutiérrez, hizo un compromiso ante C40 de que Medellín debía llegar a 2050 como una ciudad de carbono neutro. La ciudad de carbono neutro es una ciudad que elimina la utilización de gases de efecto invernadero, o por lo menos la utilización de combustibles fósiles. Esa es nuestra meta a 2050. Y finalmente, pues hay que mencionar que en el contexto local, a principio de este año, el alcalde Daniel Quintero también hizo una declaratoria de emergencia climática excelente. Sugirió un paquete de medidas, creo que eran unas 10, excelente, pero estas medidas, ahorita también tenemos que hablar de eso, pues no se reflejaron todas en el plan de desarrollo, ni se están viendo ejecutadas hoy. Entonces vale preguntarse para qué hicimos una declaratoria de emergencia climática, para qué expusimos una serie de acciones si no las vamos a cumplir. Entendida la magnitud de este problema, entendido cómo estamos abordándolo en las diferentes escalas, las metas que nos hemos puesto, pues hay que decir que no es suficiente, por una razón muy sencilla y que parte de esto. El panel intergubernamental de cambio climático, que es el que acoge a todos los principales científicos del mundo que estudian este tema, ya nos dijo desde el año pasado que si la temperatura llega a subir solamente 1,5 grados, ya las consecuencias para la supervivencia de la especie humana en el planeta van a empezar a ser irreversibles. Es decir, que ya estábamos lentos, nos habíamos puesto unas metas que no estamos cumpliendo, y además ya nos dijeron que el plazo es mucho más corto. Estamos pues ante un problema de urgencia, estamos ante un punto de no retorno en la humanidad. Y yo sé que suena muy catastrófico de mi parte, muy alarmista, pero ojo que no lo estoy diciendo yo, ¿cierto? No es del concejal Peludo, lo dice el panel intergubernamental de cambio climático, lo dicen los principales científicos del mundo, lo dicen Naciones Unidas. Entendida la gravedad del problema y entendido, digamos, lo poco que estamos logrando, creo que tenemos que cuestionarnos mucho, compañeros, y por eso quiero aprovechar para mostrarles esta imagen. Les pido que nos detengamos 2 minutos a mirar esta imagen. Esta es una instalación artística. ¿La ven? Lo mejor de esta instalación es el nombre. Esta obra de arte se llama Políticos discutiendo sobre el cambio climático. Políticos discutiendo sobre el cambio climático. No, ahí puede empezar a pensar, ¿cierto? ¿Cuál de esos es Fabio Rivera? ¿Cuál de esos es Carlos Zuluaga? ¿Cuál es Daniel Carvalho? ¿Cuál es Daniel Quintero? ¿Cuál es Iván Duque? Que al parecer lo que hemos estado haciendo es hablar mucho, hacer muchos documentos, y mientras tanto, ¿qué está pasando? Pues el agua nos está inundando, nos está llegando alto. Pero ojo, porque es que muchas veces cuando uno dice políticos discutiendo sobre el cambio climático, pues se queda solamente con nosotros los políticos, digamos, de carrera.
Pero ahí también se están inundando los funcionarios encargados de luchar contra el cambio climático, que también tienen la responsabilidad y también de alguna manera han tenido la misma lentitud que hemos tenido los políticos. Pero ojo, que la solución al cambio climático no es únicamente un problema de políticos y funcionarios. El cambio climático no es, venga, ¿cómo va a ser el sector público para salvarnos? En realidad, en esta obra de arte, en esta pieza, en esta instalación, yo reconozco es a toda la humanidad. Porque en esos señores que están ahí ahogándose también podemos reconocer a cada uno de los ciudadanos. ¿Qué estamos haciendo? Más allá de esperar a ver qué hacen los gobernantes mundiales sobre el tema. De modo pues que el tema del cambio climático es un problema que nos afecta a todos, por más resguardados que estemos aquí en este valle montañoso. Segundo, que ya nos cogió la noche para actuar. Tercero, que tenemos entonces que acelerar nuestras actuaciones. Y cuarto, que no podemos repetir lo que está pasando en esta imagen. Simplemente hablar y hablar y hablar y hablar y hacer exposiciones y foros académicos y presentar documentos. La pregunta es, señores y señoras, ¿estamos en capacidad de responder a este reto histórico que se presenta? Cuando uno entiende la dimensión del problema, tiene que entender también la importancia del Plan de Cambio Climático de Medellín. No es un documentico más de esos que podemos archivar, es realmente la guía de cómo vamos a hacer para cambiar como ciudad, cómo vamos a cumplir con nuestra parte de compromisos internacionales y sobre todo cómo vamos a aprender a vivir diferente. Porque el modelo de vida, el modelo de desarrollo del siglo XX, pues no solo es obsoleto, sino que es peligroso y tiene que ir saliendo. Espero, compañeros, que nos quede claro a todos el tamaño del problema y la responsabilidad que tenemos. Creo pues que el Plan de Cambio Climático va a ser un documento muy importante, tiene que ser una verdadera guía de cómo vamos a vivir. Insisto, no es un documentico más para archivar. Y dada su importancia, pues a mí me preocupa, en primer lugar, que primero, vamos muy tarde, debió haberse realizado durante la administración anterior. Segundo, pues uno siente que no ha tenido la suficiente difusión. Hay algunas quejas de que no ha habido suficiente participación. Y si estamos hablando del plan que va a guiar nuestro comportamiento y nuestra forma de desarrollo en los próximos años, pues uno creería que merece tener muchísima más repercusión en el mundo, en la ciudad, perdón. Yo quiero entonces dejar 10 recomendaciones elaboradas pues, con mi equipo, a través del estudio y del seguimiento de diferentes foros que se han hecho sobre eso. La primera, compañeros, ya ni siquiera estamos en el punto del desarrollo sostenible, donde podíamos ir gastando sin comprometerlo de las generaciones futuras. Ya lo comprometimos. Entonces, incluso el término de desarrollo sostenible ya empieza a ser obsoleto y ya tenemos que hablar de un desarrollo regenerativo. Dicho de una manera muy vulgar, pero es que no se me ocurre otra, es cómo vamos a hacer para descargarla, cómo vamos a hacer para recuperar todo eso que destruimos, porque insisto, el punto de sostenibilidad, según los expertos, ya lo pasamos. Esto debería estar incluido de alguna forma en el plan de cambio climático. Segundo, la recuperación económica tiene que pasar por lo verde. Es una oportunidad, ¿cierto? La pandemia nos ha enseñado cosas, estamos en una crisis económica, pero también en una crisis climática. ¿Cómo vamos a hacer para que la necesaria recuperación económica se dirija también en el camino del desarrollo sostenible o del desarrollo regenerativo? Ahí hay un reto importante, que deriva en el siguiente, que deriva en el reto siguiente, y es ¿cómo vamos a hacer para que uno de los pilares del desarrollo económico y la generación de empleo en nuestro valle sean los empleos verdes? Allí tenemos nuevamente una oportunidad que puede ligarse perfectamente a los temas de innovación y de Valle del Software de nuestra ciudad. Continúo, niñas y niños. Todo niño o niña que nazca hoy en día va a estar afectado el resto de su vida por el cambio climático. Pero también son muchas veces los niños y las niñas quienes están liderando los cambios culturales en materia ambiental.
allí tiene que haber un énfasis. Las soluciones basadas en la naturaleza, paso ya a la quinta recomendación, lo que nos dicen es que hay muchas cosas que la naturaleza ya nos mostró cómo funcionan. No hay que ponerse a inventar cosas nuevas. Muchas veces es la misma simpleza lo que permite mejores impactos y además muchas veces a menores costos. Pero allí también, ¿cierto? En nuestra idea de innovación no es necesariamente inventarse la máquina más extraña. A lo mejor la innovación es volver a entender cómo podemos cuidar un río, una quebrada, sin necesidad de meterle una cantidad de concreto. El CIATA, continúo con las recomendaciones, sigue siendo una de las entidades más importantes de la ciudad para mantenernos informados y alertas sobre las diferentes dificultades ambientales que tenemos. Entonces yo creo que el CIATA tiene que fortalecerse. Vivo muy preocupado con el debilitamiento del CIATA que estamos viendo desde el área metropolitana y desde la alcaldía de Medellín. Mucho cuidado con eso porque el CIATA es de gran valor como institución, pero también por la cantidad de buenos funcionarios que tiene y el gran líder que tiene. Continúo, nuestro plan tiene que tener una dimensión colaborativa, no puede ser únicamente, insisto, qué va a hacer el gobierno, es esencialmente también qué hacemos los ciudadanos, cómo hacemos veeduría, cómo hacemos presión, cómo hacemos propuestas. Sin la participación, sin la presión ciudadana, por ejemplo, nunca hubiéramos llegado al nivel de conocimiento y de interés que hoy tenemos por temas de calidad del aire. Sin la participación y el apoyo ciudadano, nunca hubiéramos llegado al nivel de conciencia que tenemos hoy sobre la movilidad sostenible, por ejemplo. Entonces, aquí es importante también que el plan tenga eso. A propósito del tema de empoderamiento ciudadano, pues agradezco a todos los concejales que el día de ayer firmamos la carta apoyando el acuerdo de Escazú, que precisamente busca es darle más poder a la sociedad, a las comunidades para empoderarse de estos problemas ambientales. Un acuerdo que está siendo muy criticado desde diferentes instancias de poder en nuestro país, pero es un acuerdo que es tan bueno, que el principal opositor es la FAURI. Imagínense la calidad del acuerdo para que ese señor sea el principal opositor. Continúo. Considero que tiene que haber, lo mencioné ahora, una verdadera articulación con las instancias regionales y nacionales. No tiene sentido que las metas, las estrategias del plan que estamos próximos a tener, pues no estén conectadas y no sean coherentes con lo que propone el departamento y con lo que propone la nación. Ahí tiene que haber un trabajo, digamos, conjunto y coherente. En el plan de desarrollo, y esto fue un triunfo de quienes insistimos en este tema de cara al segundo debate, quedaron 10 acciones para el calentamiento global, contra el cambio climático. Y finalmente, última recomendación, y pues va no tanto para la gente que está haciendo el plan de cambio climático, sino para la alcaldía de Medellín, y es, venga, hicimos la declaratoria, anunciamos unas acciones, ¿qué está pasando con ellas? No las estamos viendo realmente. No quedaron todas en el plan de desarrollo, hay unas cosas que quedaron en el aire. Necesitamos claridad, pero sobre todo necesitamos acción. Y termino con eso, compañeros. Si no queremos ser en 10 años los calvos estos de la obra de arte, nos tenemos que mover ya. Y mover ya es darle la importancia, darle el presupuesto y ponerle el interés para que realmente Medellín avance en este camino. De lo contrario, y ahí termino, perdón, a ver que me perdí. De lo contrario, pues compañeros, no vamos a estar en nada. En los próximos 10 años vamos a estar padeciendo los rigores de esta amenaza que representa para nosotros el cambio climático. Entonces, yo quiero dejar hasta ahí mi intervención. Quiero decir que creo que tenemos el conocimiento, tenemos voluntades en muchas partes, pero estamos súper quedados. Y si no nos ponemos todos de acuerdo a movernos en esto, pues nuestro futuro como una ciudad pujante, innovadora y competitiva
que tanto nos hemos soñado, no va a ser posible. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, concejales y funcionarios, por haberme escuchado, y esperemos pues el resto de las intervenciones para seguir entendiendo qué podemos hacer con esta amenaza. Feliz día.